El misterio comenzó en 1930 cuando el cazador Arnold Lauren y sus dos hijos vieron un extraño destello que cruzaba el cielo septentrional de Canadá. Lauren declaró que la luz cambiaba de forma por momentos, de modo que en un instante era cilíndrica y al siguiente parecía una bala enorme. Pocos días después, un par de miembros de la policía montada que iban camino del lago Angikuni se detuvieron en la cabaña de Lauren en busca de abrigo. Uno de ellos explicó que en el lago había algo así como un problema. Lauren les mencionó el extraño avistamiento. El policía preguntó al confundido Lauren si la luz que había visto se dirigía hacia el lago, y este le respondió afirmativamente. El policía movió la cabeza sin más comentarios. Durante los años siguientes, los Lauren no volvieron a ser interrogados. Ese fue un descuido comprensible, pues la Real Policía Montada de Canadá ya estaba ocupada en esa época con el caso más extraño de su historia. El cazador llamado Joe Lavelle marchaba con sus raquetas de nieve hacia el pueblo junto al lago Angikuni. Se sintió agobiado por una extraña sensación de pavor. Normalmente, aquel era un ruidoso núcleo rural de 1200 personas y ese día, Joe hubiera esperado oír a los perros de los trineos que ladraban para darles su habitual bienvenida. Pero las chozas rodeadas por la nieve estaban recluidas en el silencio, y no salía humo de ninguna chimenea. Al pasar por la orilla del lago Angikuni, el cazador vio que los botes y los kayaks todavía se hallaban amarrados a la orilla. Sin embargo, cuando fue de puerta en puerta, solamente encontró una soledad misteriosa. Aún estaban apoyados en las puertas los apreciados rifles de los hombres. Ningún viajero esquimal dejaría jamás su rifle en casa. Dentro de las cabañas, las ollas de caribú guisado estaban mohosas sobre los fuegos apagados hacía mucho tiempo. Sobre un camastro había un anorak remendado a medias y dos agujas de hueso junto a la prenda. Pero Lavelle no encontró cuerpos, ni vivos ni muertos, ni tampoco señales de violencia. En algún momento de un día normal, cerca del almuerzo según parecía, se produjo una repentina interrupción en el trabajo diario. Pero lo que la vida y el tiempo parecía haberse detenido en seco. Joe Lavelle fue a la oficina de telégrafos y transmitió su informe al cuartel general de la Real Policía Montada de Canadá. Todos los oficiales disponibles fueron enviados a la zona de Angikuni. Al cabo de unas pocas horas de búsqueda, los policías montados dieron con los perros de los trineos perdidos. Estaban atados a los árboles cerca del pueblo y sus cuerpos se hallaban bajo una sólida capa de nieve. Habían muerto de hambre y de frío. En otra versión se menciona que habían sido asesinados. En lo que fuera el cementerio de Angikuni se produjo otro descubrimiento escalofriante. Las tumbas se encontraban abiertas, de las cuales, bajo una temperatura glacial, alguien se había llevado los cadáveres. No se veían huellas fuera del pueblo, ni tampoco posibles medios de transporte por los cuales la gente pudiera haber huido. Sin poder creer que 1200 personas pudieran desvanecerse de la faz de la tierra, la Real Policía Montada de Canadá amplió su búsqueda. Con el tiempo, la investigación cubriría todo Canadá y continuaría durante años. Pero después de tantos años, el caso siguió sin solución. Actualmente, la Real Policía Montada de Canadá niega la historia sobre la desaparición. Niega que una aldea con una población tan grande hubiese podido existir en una área tan alejada de los territorios del noroeste. Sin embargo, en una carta enviada por el RCMP en aquel momento al periódico The Toronto Daily Star, confirman la historia del cazador. Esta historia nos lleva a los primeros asentamientos europeos en Norteamérica y a una colonia inglesa fundada en la isla de Roanoke, en Virginia, un lugar donde el agua dulce era difícil de conseguir y donde los colonos vivían rodeados de un entorno natural completamente nuevo para ellos, y dos tribus indígenas con las que las relaciones tampoco eran sencillas. Aquellas primeras colonias tenían una alta tasa de fracasos, pero ninguna desaparición sin dejar rastro en 1590. O, siendo más concretos, ninguna desaparición dejando solo tras de sí una palabra grabada en un poste, Croatán.
Colonias fracasadas como la de Roanoke hubo muchas hasta que, en 1620, los padres fundadores, un grupo de puritanos ingleses que huía de la persecución religiosa en su país, establecieron la colonia de Plymouth, la segunda que tuvo éxito en Norteamérica y la que pasó a ser la piedra fundacional de lo que después sería Estados Unidos. Vayamos entonces al principio, a la década de 1580. En aquellos años, Sir Walter Raleigh, aventurero y explorador, había recibido una concesión de la reina Isabel I de Inglaterra para establecer una colonia en Norteamérica. Inglaterra y España estaban enzarzadas entonces en una pugna por ver quién terminaba dominando aquel continente casi recién descubierto. Así Raleigh no solo tenía que conseguir colonizar la zona, sino que tenía que aprovechar de paso para sabotear las operaciones españolas en la región. Hubo un intento inicial de fundar una colonia en Roanoke, una isla en la costa de Virginia, pero aunque se llegó a construir un fuerte, aquel intento fracasó. En 1587, Raleigh envió a un grupo de 117 colonos, liderados por John White, a fundar un asentamiento de la bahía de Chesapeake, y como estaba cerca de Roanoke, les pidió que primero se acercaran a aquella colonia para comprobar su estado. Cuando llegaron, estaba desierta, y en lugar de continuar su viaje, se quedaron allí. La segunda colonia de Roanoke, sin embargo, no iba a tenerlo fácil para tener éxito. De las tribus indias que vivían en la zona, los ingleses consiguieron establecer relaciones amistosas con los Croatán, pero los anteriores ocupantes europeos del lugar habían estado luchando contra las otras tribus, y estas no querían allí a los nuevos colonos. Además, no había suficientes fuentes de agua dulce en la isla, y las condiciones de supervivencia iban a ser difíciles. Aún así, en Roanoke llegó a nacer el primer bebé inglés que lo hacía en suelo americano, Virginia Dare. La situación llegó a ser tan complicada que White partió de nuevo hacia Inglaterra a finales de 1587 para pedir ayuda y refuerzos que pudieran garantizar el éxito de la colonia. Sin embargo, las cosas tampoco serían tan sencillas para él. La guerra anglo-española entre 1585 y 1604 y las malas condiciones meteorológicas retrasaron el envío de esa flota de suministros 3 años, y para cuando White logró regresar a Roanoke, se encontró con un panorama totalmente inesperado. Allí no había nadie, ni una alma. Las construcciones de madera habían sido desmanteladas, y aunque los hombres de White buscaron los colonos por todas partes, no fueron capaces de encontrarlos. Solo descubrieron 2 pistas de lo que podría haber pasado con aquel centenar de personas. Un poste en el que alguien había grabado la palabra Croatán, la tribu india con la que los colonos tenían buena relación, y 3 letras, CRO, grabadas en un árbol. Nada más. John White tenía su propia teoría sobre lo que había pasado con la colonia. El grabado del poste sugería que se habían mudado a la isla de Croatán, hoy conocida como Hatteras, pero no pudo comprobarlo porque se desató una enorme tormenta que impidió que pudieran mandar barcos a la isla. Se marchó de allí sin poder hacerlo, y se tardaría una década en hacer otro intento para encontrar el nuevo asentamiento. Pero Sir Walter Raleigh solo fue capaz de enviar otra expedición, y el mal tiempo también impidió su búsqueda. Los españoles, por su parte, buscaban a los colonos de Roanoke, porque sabían que Raleigh los utilizaba como base para operaciones de piratería, pero tampoco tuvieron suerte. Así nació la leyenda de la colonia perdida. A lo largo de 4 siglos ha habido muchas hipótesis sobre el destino de los colonos de Roanoke. Estaba la suposición de que se habían mudado, tal vez a la isla de Croatán, que se habían integrado con la tribu de los Croatán, que los españoles los habían atacado y habían destruido el asentamiento, y luego, por supuesto, estaban los mitos y las historias de fantasmas. Muchas centradas en Virginia Dare. En su caso, la leyenda cuenta que creció entre los indios y que una disputa amorosa entre 2 de ellos la transformó en un ciervo blanco, y cuyo fantasma aún puede verse en el lugar donde estuvo el fuerte de Roanoke. Entre 1937 y 1941 se encontraron en la zona una serie de piedras que, teóricamente, habían sido escritas por Eleanor Dare, madre de Virginia, y contaban la historia de los desplazamientos de los colonos y de sus muertes, pero fueron rápidamente desestimadas como falsas. Otros mencionan una creencia de que los indios que vivían en la zona, que aseguraban que en la isla había un espíritu que transformaba en piedras y árboles a quienes lo hacían enfadar.
y hasta hay quienes sostienen que los colonos de Roanoke se los comió una tribu de caníbales. Pero para rizar más el rizo, tenemos que mencionar la teoría de que Croatán, la palabra grabada en el poste por los colonos, no se refería a los indígenas, sino a una entidad demoníaca que se supone que fue mencionada por Edgar Allan Poe en su lecho de muerte, que estaba escrita en el diario de la aviadora Amelia Earhart, después de su desaparición, y que apareció también grabada en la cama donde el escritor Ambrose Bierce durmió antes de desaparecer en México en 1913. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó no olviden dejar su like y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. En la descripción les voy a dejar los enlaces a todas nuestras redes sociales. También no olviden activar la campana de notificación para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. No olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima.